De gran detractor a máximo defensor del Bitcoin, Donald Trump promete un espaldarazo sin precedentes a esta criptomoneda. La vida es una moneda. Para comprar criptomonedas se plantea incluso vender el oro de la Reserva Federal, lingotes y certificados de propiedad de ese metal precioso almacenados durante décadas que valen más de 600 millones de dólares en el mercado actual. Quien la rebusca la tiene. A muchos os mola el tema de las criptomonedas, que estáis ahí a tope con las cripto, Elon Musk, no sé qué, pero últimamente hay una plaga espectacular desde hace meses, pero ya hoy en día diría que prácticamente a todo el mundo que sigo en Instagram o Twitter, la mayoría sube el ETHC, el VPS, el RSV y ponen un tweet con 2 emojis de un cohete y volando. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Yo reitero mi punto, mientras no estén regulados, son peligrosísimos. Que pueden ser el futuro, sí pueden ser el futuro, pero hay que regular el futuro. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado. Las criptomonedas con mejores posiciones en el ecosistema durante el 2021 fueron el Bitcoin, Ether y Binance Coin. 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. ¡Volando! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años, has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de verdad. Vete a estudiar que me está tocando ya. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Sus defensores aseguran que es logro digital, que va a poner fin a la supremacía del dólar y que va a cambiar todo el sistema financiero mundial. En cambio, sus críticos hablan de una burbuja que va a estallar en cualquier momento porque no tiene ningún respaldo. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Y es como dicen, no, pero claro, es que esto es para blanqueo de capitales. Y el dólar físico o el euro físico, ¿no? Es exactamente lo mismo. Solo que un Bitcoin, además es rastreable, puedes pasar por quién lo ha tenido permanentemente. O sea, tú sabes quién ha sido el tenedor desde el origen, porque puedes irte dando la transacción hacia atrás. Un billete. A lo mejor resulta bien. ¿Hay alguna situación o acontecimiento que consideres que podría provocar el colapso de Bitcoin? Creo que la forma de entender Bitcoin es que todo lo que has aprendido sobre la economía y sobre el dinero en toda tu vida es pseudociencia y superstición. La gente sueña que sueña. Creo que todo el dinero inteligente, todas aquellas personas inteligentes en el mundo que no confían en el banco, que no confían en la moneda, quieren mantener su dinero. Todos ellos están descubriendo Bitcoin. Pensé que simplemente iba a retirarme en la oscuridad en 2020 y luego el COVID golpeó. El mundo se volvió del revés, todo se detuvo y Bitcoin se presentó. El cielo y la ancha avenida. Bitcoin se va a los $3.000. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Escuché sobre ello 8 o 9 años antes. Tuve un tweet bastante famoso en 2013 donde dije que era interesante, pero que pensaba que seguiría el camino de las apuestas online y que sería prohibido. Posteriormente me olvidé de que había tuiteado eso y luego en agosto de 2020 tuiteé que había comprado $250 millones. En ese momento no me di cuenta de que estaba siendo la primera persona en anunciar públicamente que había gastado esa cantidad de dinero. Por otro lado, en mi Twitter o en mi cuenta X ahora, tengo una frase: Bitcoin es un enjambre de avispones cibernéticos.
y los avispones cibernéticos eran todas las personas en Internet. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Compañías como JP Morgan, Visa y Mastercard o Franklin Templeton ya han puesto en marcha proyectos para integrar criptomonedas en sus servicios. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. Satoshi Nakamoto es el seudónimo que creó Bitcoin. Y no tenemos ni idea de quién es Satoshi Nakamoto, o era. No sabemos si está vivo o muerto. No sabemos si es una persona o dos, o si son 10 personas. Si es hombre, mujer o las dos cosas. Nadie puede responder a esto. A lo mejor resulta bien si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas. Gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Y bueno, ayer Powell asumió que una de las funciones de Bitcoin oficialmente por parte de un banquero central lo equiparaba al oro como sistema para almacenar valor. Esto no lo esperábamos hace ni 10 ni 5 años. Es más, los bancos centrales son enemigos de Bitcoin tradicionalmente y parece ser, yo creo que ayer o se equivocó o quería dejar un regalo de despedida antes de irse, básicamente. Eso te iba a haber preguntado por esas declaraciones de Jerome Powell, incluso confirmando o diciendo que, equiparándolo a una reserva de oro, que por cierto, esos eran uno de los planes de Donald Trump, ¿no? Algo así como hacer una reserva mundial, Estados Unidos, de criptomonedas, o en este caso de Bitcoin. La vida es una moneda. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Presidente Crapo, miembros de mayor rango Brown, miembros de la comisión, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Mi nombre es Peter Van Valkenburg y soy el director de investigación en Coin Center, una entidad independiente sin fines de lucro en cuestiones de política pública que afectan a la criptomoneda y a las redes públicas de blockchain. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera criptomoneda del mundo y funciona gracias a la primera red pública blockchain del mundo. ¿Qué hace Bitcoin? Es muy sencillo. Permite enviar y recibir valor a cualquier persona del mundo sin más que un ordenador y una conexión a Internet. ¿Por qué es revolucionario? Porque a diferencia de cualquier otra herramienta para enviar dinero en Internet, funciona sin necesitar la confianza de un intermediario y no hace falta una corporación entre los pares. Bitcoin es la primera infraestructura pública de pagos digitales del mundo. Y por pública me refiero simplemente a que está disponible para todos. No es propiedad de una única entidad. Tenemos infraestructura pública para la información, para las páginas web, para el correo electrónico. Se llama Internet. Pero la única infraestructura pública de pagos que tenemos es el dinero en efectivo, es decir, el papel moneda, y solo funciona en transacciones cara a cara. Antes de Bitcoin, si querías pagar a alguien a distancia por teléfono o Internet, no podías usar la infraestructura pública. Dependías de un banco privado que abría sus libros y añadía una entrada en el libro mayor que te debitaba a ti y acreditaba a la persona a la que estabas pagando.
Y si ambos no usabais el mismo banco, entonces habría múltiples bancos y múltiples entradas en el libro mayor entre ellos. Con Bitcoin, el libro mayor es la blockchain pública y cualquiera puede añadir una entrada a ese libro mayor. A lo mejor los que están fuera del mundo de Bitcoin no saben quién es Michael Saylor y la empresa MicroStrategy, pero ¿cuál es tu opinión sobre este famoso, no sé si gurú, pero por lo menos alguien, un evangelizador de Bitcoin? Yo a ese tipo lo admiro como inversor. Y entonces llegó la pandemia. Los confinamientos, el COVID, las tasas de interés cero y el mundo se puso del revés para mucha gente. Yo diría que ahí fue cuando la siguiente fase de mi vida comenzó, en algún lugar en el marco de tiempo de marzo de 2020. Y me obligó a repensar muchas de mis ideas. Yo estaba ávidamente en contra del trabajo a distancia. Te habría despedido si quisieras trabajar a distancia en febrero de 2020. Y en marzo de 2020 me arrastraron mientras pataleaba y gritaba al trabajo a distancia. De repente descubrí Zoom, posteriormente descubrí YouTube y todo un mundo nuevo de ideas para hacer negocios a distancia que habría rechazado anteriormente únicamente porque tenía establecida una determinada manera. Lo quería hacer todo de una manera específica, pero algo me sacó de ahí. Y en el mundo de las finanzas, cuando los mercados se derrumbaron y luego se recuperaron, vi esta delaminación de la corriente principal de Wall Street. Cada empresa de la corriente principal sufrió, luchó, fue discriminada, fue cerrada, fracasó. Fue casi como una sentencia de muerte para un estudio de yoga o los gimnasios. Y no solo fueron acosados y cerrados, sino que la gente fue enviada a la cárcel porque querían aparecer en la oficina. Y luego todos los negocios de Wall Street duplicaron su valor en 12 semanas mientras el mundo estaba cerrado. Todo el mundo, en el lado de la ecuación de Wall Street, tuvo el mejor año de su vida en 2020. Esto realmente me sorprendió, rompió mi mente. Yo estaba como, ¿cómo es posible que esta parte de la sociedad está teniendo el peor año de su vida, y este conjunto de sociedades esté teniendo el mejor año de su vida? Y entonces tienes este cisma en el que un grupo de personas se están enriqueciendo sin trabajar duro y sin ver cuál es el problema, y otro grupo de personas está siendo diezmado y destruido física, mental, emocional y económicamente. Parece haber una desconexión. Fue en ese entorno en el que me di cuenta de que había una parte de mi negocio que era de la corriente principal. La empresa de software de $500 millones estaba trabajando muy duro, y una parte de mi negocio que era Wall Street, siendo una empresa que cotiza en bolsa con $600 millones en efectivo que ganaba un 0% de interés. Y pensé, bueno, si vamos a tener éxito en el futuro, voy a tener que abrazar el lado de Wall Street del negocio y repensarlo. Y es obvio que si tus letras del tesoro están generando un 0% de interés, entonces no vas a duplicar tu dinero invertido en las letras del tesoro. Por eso empezamos la búsqueda de encontrar algo en qué invertir, y esa búsqueda nos llevó a Bitcoin. Entonces, Bitcoin me obligó a repensar. Al principio me hizo repensar la estrategia de tesorería, la visión convencional. Debe de haber 43,000 empresas que cotizan en bolsa. La visión convencional de las finanzas es que tu tesorería debe ser invertida en las letras del tesoro, deuda soberana, efectivo o crédito. Y eso lleva a la visión convencional. Debes emitir cualquier inversión que genere volatilidad. Nunca inviertas en nada que pueda bajar. Quieres tener ese dinero para un día lluvioso y probablemente deberías ejecutar tus pérdidas y ganancias para emitir volatilidad. La volatilidad es una palabra sucia, entonces, ¿cuál es el ejemplo perfecto? Microsoft vende contratos a 3 años con 3 años de antelación. Ellos saben exactamente el precio que será para sus clientes. Y si le preguntas al CFO cuántos ingresos van a generar en el cuarto trimestre del próximo año, ellos lo saben con un margen de error del 1%. Así que todo lo que tienen que hacer es ajustar el coste y alcanzarán sus cifras cada trimestre, porque el P&L no es volátil, es muy transparente y muy predecible. Y así es en el balance. Te doy $100,000 millones, ¿qué haces con ellos? Bueno, no entras y compras acciones de Nvidia. No compras acciones de Tesla, no compras nada. Compras, ya sabes, ni siquiera compras bonos del tesoro a largo plazo. No comprarías bonos a 30 años.
comprarías poniéndolo en un mercado, generando lo que sea si tienes suerte. En ese momento era del 3%, pero hoy es del 5,5% y no asumes riesgo de tasa de interés ni riesgo de mercado. Entonces, ¿qué has construido? Has construido algo así como una empresa predecible sin incertidumbre. Así que si eres un inversor, tomas una decisión al año. ¿Invierto o no? Y luego, ya sabes, podrías hacer una revisión rápida trimestral, pero cualquier volatilidad es probable negativa. Es o superaron eso, lo que no sucede tan a menudo, o se equivocaron en algo. Bueno, esa era la sabiduría convencional. 43,000 empresas lo hicieron y todo el mundo con dinero en efectivo básicamente comprarían letras del tesoro al corto plazo. Y desde entonces las letras del tesoro a corto plazo rinden 3% después de impuestos y el costo del capital es del 12%. Eso significa que estás perdiendo 9-10% del valor de los accionistas cada año que mantienes las letras del tesoro, y desde que la gente entiende eso, la opinión convencional es recomprar tus acciones. El coste del capital, para que la gente lo entienda, sí, es la diferencia entre la inflación y... Realmente puedes llegar a ello de varias maneras. Una manera de llegar es mirando la expansión de la oferta monetaria, y la oferta monetaria se expandió quizás un 7 u 8% durante 100 años. Se podría mirar eso y luego se podría añadir una prima de riesgo. Tengo que conseguir eso más la prima de riesgo. En la oferta monetaria, si ese fuese el caso, la prima de riesgo es normalmente un 4 o 5%, así que el 7% más el 5% te lleva al 12% de coste de capital. Pero el coste del capital es el coste de mantener ese capital y no hacer nada con él. Sí, otra forma de verlo es... El índice S&P puede generar una rentabilidad del 10 a 12%. Si tengo $1,000 millones, mi opción como inversor es invertirlos en el índice S&P y obtener el 12% de rentabilidad diversificada sin riesgo. Si la empresa se va a quedar con el dinero y lo va a invertir en una letra del tesoro que genere un 3% después de impuestos, debería dármelo. E incluso si soy descerebrado, simplemente lo pongo en el índice S&P y genero un 12% con impuestos diferidos. Esa es la desconexión, ¿verdad? Estás destruyendo la riqueza de los accionistas y estás generando un rendimiento de impuestos diferidos de menos del 12%. Pero ese 12% casi garantizado por el S&P parece una estafa en sí mismo. ¿Cómo puedes garantizar que, por ejemplo, el 3% está garantizado? Sí, bueno, el 3% está garantizado, eso es cierto, pero durante 100 años el S&P ha rendido un 7, 8, 9% de media, pero habrá tenido años bajos, ¿verdad? Eso es cierto, pero la decisión o la opinión están en el ojo del que mira, o la verdad está en el ojo del que mira, y el que mira es el inversor. Así que el público externo, si vas y haces una encuesta a 100 inversores institucionales que invierten en renta variable y les preguntas ¿cuál es su punto de referencia? El punto de referencia es el índice S&P. Todo su capital le será retirado, y cuando un inversor institucional va al fondo de pensiones Yale o al Harvard Endowment y dice, oye, yo tengo un 3% garantizado en mis letras de tesoro, Yale y Harvard dirían, eres un idiota, nosotros podríamos conseguir un 3% en las letras del tesoro. Te pagamos para elegir las empresas que pueden superar el rendimiento de las letras del tesoro. Y así es un gestor de fondos de cobertura o un inversor. Va a sus fondos limitados y dice, estamos generando un rendimiento del S&P. Entonces el socio comandatario diría, bueno, eso es interesante, pero me estáis cobrando un 2% de comisión de gestión y un 20% de participación. Y todo lo que hicisteis fue el índice S&P. Puedo hacerlo yo mismo. Eso es. Así que al final del día tengo $1,000 millones, puedo invertirlos en el índice S&P y pagar una comisión de 9 puntos básicos de State Street, o puedo invertirlos en bonos del tesoro, asumir un riesgo cero, obtener el 3% después de impuestos y no pagar ninguna comisión. O puedo dártelos a ti, señor inversor profesional. Así que el inversor profesional dice, voy a hacerlo mejor, voy a elegir a los 10 ganadores de mi prueba y es que tengo un 18% de retorno. El S&P obtuvo un rendimiento del 12%, pero me quedé con una comisión de gestión del 2%. Así
que esto nos deja un 16. Y luego me quedé con el 20% del retorno. Por cierto, son solo algunos de ellos los que hacen esto. Otros son fondos mutuos que te cobran una comisión del 1%. Pero al final del día, el inversor o el socio limitado inversor, ya sabes, el gran jefe al final de la línea, dice: ¿cuál es mi rendimiento efectivo frente al índice S&P? Si puedes hacerlo mejor que eso, voy a darte todo el capital que quieras. Si lo haces por debajo, te quitaré el capital. El marco de referencia en la era moderna desde 1993 fue el S&P, cuando fue lanzado. Por eso probablemente el punto de referencia de los últimos 30 años haya sido el índice S&P. Ese es el efecto del coste del capital. En 2020 teníamos la mitad de nuestras empresas en efectivo y estaban generando un rendimiento del 0%. Y entonces, muy claro que si queríamos tener realmente el éxito de las empresas de Wall Street, necesitábamos tener un activo y el activo necesitaba generar más que el coste del capital. El coste de capital subió porque en un entorno en el que se imprime un 40% más de dinero, todos tus activos tienen que subir de precio un 40% para que puedas mantener la paridad. Lo que esto hizo fue que las grandes acciones tecnológicas subieran, que los bienes raíces subieran. Ya sabes, esas cosas suben, pero el efectivo no sube. Aunque poseyeras un montón de dólares. Los dólares no valían un 40% más. 3 años después del 2020, entonces hicimos esta búsqueda y llegamos a considerar el arte, los bienes raíces, la compra del índice y la compra de grandes empresas tecnológicas. Y hay consideraciones regulatorias que te impiden simplemente comprar valores. En general no puedes tener más del 40% de tus activos líquidos en valores si eres una empresa que cotiza en bolsa. No puedes comprar 500 millones de dólares del S&P, pero incluso si lo hicieras, tenemos esta consideración poco práctica. Si le dices a todos tus inversores: acabo de coger todo este dinero y lo hemos invertido en el S&P, su respuesta sería: bueno, no hay nada en especial en ello, esa es la estrategia más convencional que podrías seguir. Un niño de 12 años podría hacer lo mismo: devuélvenos el capital. Y así, descubrimos la idea del oro. Luego pensamos en ello y decidimos que el oro digital sería mejor que el oro físico, si pudiéramos obtener todos los beneficios de un depósito no soberano de valor instrumentado al portador, que es el dinero duro, y si pudiéramos combinarlo con todos los beneficios de Apple, Google, Facebook, Amazon, esa gran red dominante global de tecnología, poniéndolo la idea de invertir en tecnología con la idea de invertir en dinero duro en el año 2024, nos pareció una estrategia razonable. En ese momento, realmente era la única estrategia razonable en la que o bien íbamos a devolver el dinero a los accionistas, y eso es una muerte rápida: devolver dinero, descapitalizarse, no tener activos, ¿verdad? Una vez que pierdes tu capital financiero, vas a perder tu capital humano. Porque si no tienes dinero en el balance y si tu negocio no tiene volatilidad, las acciones no tienen valor. Las opciones sobre acciones no tienen valor. No te lo puedes permitir, no puedes pagar de más a los empleados, no tienes el dinero en efectivo. Así que probablemente vas a perder a los empleados y luego de 3 a 6 años más tarde, el producto no va a ser competitivo. La muerte rápida no era tan atractiva. Si vas a hacer eso, también podrías vender la empresa. La muerte lenta es sentarse en 600 millones en efectivo. Podríamos haber ejecutado una pérdida de explotación durante 20 años sin mucho dinero en efectivo, pero solo estás esperando a morir, ¿verdad? No vas a derrotar a Microsoft, Amazon, Facebook o Google. Eso es como aguantar en tu ciudadela mientras los ejércitos de fuera simplemente van a matarte de hambre. Y vale, tengo 7 años de comida en mi ciudad, pero mientras estoy sentado aquí durante 7 años me van a quemar todos mis campos de cultivo, drenarán mi suministro de agua y se apoderarán del resto del mundo. Y cuando salga en 7 años la gente me habrá olvidado. Eso no es bueno. Por lo que a lo último, te arriesgas, sales de la ciudadela y eliges un bando. Te unes a la refriega. Ya sabes, tomas una decisión y en ese momento, el equipo obvio para unirse era el equipo de Bitcoin. El movimiento obvio era el movimiento cripto y había un montón de riesgo, pero la alternativa era una muerte lenta o rápida. Sigues diciendo nosotros, pero en realidad fuiste tú y lo trasladaste a tu equipo, ¿verdad?
Bueno, yo soy el catalizador, pero la diferencia entre un inversor particular y una empresa pública es que un inversor particular puede pensárselo, quizás discutirlo con un familiar o dos y tomar la decisión. Una empresa privada piensa en ello, habla con un inversor importante, 3 personas en la empresa es privada y toma una decisión y no se lo dice a nadie. Una empresa pública tendría que persuadir a todo su equipo directivo, al director financiero, al consejero general, al director general, tal vez al jefe de tecnología, luego tienes que obtener el consenso de los directores. Por lo tanto, la gestión, los directores y los funcionarios tienen que estar alineados. Posteriormente hay que obtener el consenso del auditor externo y del asesor externo, y después de considerar estos dos, tienes que obtener el consenso de los inversores externos de la empresa pública. El problema con los inversores es que a las 9:30 de la mañana, la base de los inversores cambia y a las 4 de la tarde tienes inversores diferentes. Por eso hay que pensar muy bien cómo comunicar, telegrafiar y crear consensos con los inversores. Las empresas públicas son criaturas interesantes porque, por un lado, es como una carrera de 19 piernas o algo así. Es una danza muy intrincada para construir la armonía entre muchos grupos que tienen información asimétrica y también tienen prioridades asimétricas. El consejero general no quiere que le demanden, ¿verdad? Los directores tienen de una obligación fiduciaria, es decir, hay un conjunto de inversores que piensan una cosa y otro conjunto de inversores que piensan otra cosa diferente. Y así tienes que equilibrar todas esas circunscripciones, y eso es lo negativo o el desafío. Pero lo positivo es que cuando una empresa pública hace algo, lo hacen a lo grande. Por ello, cuando finalmente hicimos algo, fue una adquisición de $250 millones en Bitcoin. Yo quería poner 500 millones, pero 250 millones fue el compromiso y acordamos recomprar 250 millones de nuestras acciones al mismo tiempo, como una especie de seguro para dar a todos los accionistas que estaban preocupados por la estrategia, darle una salida con beneficio. Ese fue nuestro movimiento. En retrospectiva, por supuesto, 250 millones fue como la mayor compra pública de Bitcoin que nadie en el mundo había admitido o visto. Puede que haya habido más grandes inversores públicas o inversores más grandes, pero no sabemos de ellas y no son creíbles. 12 de ellas son tuyas. Sí, y una vez que hicimos eso, entonces pudimos hacer la siguiente y la siguiente. Las empresas públicas son vehículos muy poderosos. Si puedes alinear todos tus intereses, al igual que los países son poderosos, conseguir que un país estuviera detrás de Bitcoin sería una idea muy poderosa. El problema es que tienes un montón de circunscripciones y así el ejército se convierte en diplomacia, política y consideración. Creo que ha habido un cambio de sentimiento en toda la comunidad Bitcoin para mirar más lejos en el futuro. Creo que ha habido un cambio de sentimiento positivo en los medios de comunicación, en las redes financieras, en las cadenas de televisión. Solía haber gente que se lamentaba. Nadie hablaba de Bitcoin y si lo hacían era como estafa. Él siempre hace esta pregunta, siempre termina haciendo la pregunta, y antes de ir vi su programa anterior y me di cuenta que siempre decía, ¿tienes una pregunta para mí? Y me fijé en eso y pensé si voy a tener una pregunta para él. Así que en mi primer podcast con Pomp, ¿sabes cuál fue mi primera pregunta? Mi primera pregunta a Pomp, siendo el podcaster más influyente en el espacio Bitcoin. Eso es discutible. En aquel momento, sigue siéndolo. Ok, eso pensaba. Y dije, me di cuenta de que a Jack Dorsey le gusta Bitcoin. Tuitea sobre ello, parece que realmente aprecia su valor, dirige una empresa que cotiza en bolsa, Square. ¿Querría unir fuerzas conmigo? Preguntémosle a Jack si va a comprar un poco de Bitcoin. Y Pomp dijo, eso es interesante. Pasaron las semanas, tal vez un mes, y Square anunció que había comprado Bitcoin. Sí, lo recuerdo. Y eso cambió el juego. En el momento en que lo hicieron pensé, oh, estamos bien. Ahora vamos a ganar. Ese fue el momento en el que me di cuenta que íbamos a ganar, 2 empresas públicas tomando posición, y luego cuando Elon llegó y Tesla compró Bitcoin,
fueron 3 empresas públicas y la percepción de Bitcoin en los principales medios de comunicación, es decir, terminó estando en la primera página del Wall Street Journal, del New York Times, etc. Kaylee, volvamos al tema de los ETF de Bitcoin. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que esta vez sí se aprobaron. Se aprobaron 2 presentaciones necesarias para la funcionalidad prevista de estos productos. Las presentaciones 19B4, que designan los intercambios responsables de listar estos productos, y la CC1. Muchas de las revisiones que hemos visto en los últimos días fueron a la CC1 que también tuvieron que ser aprobadas por la SEC. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Esta fue una decisión muy esperada a pesar de los eventos de ayer y la confusión en torno a si la aprobación había sucedido o no. Pero ahora sí está sucediendo. Los productos de Bitcoin al contado en forma de ETF se aprobaron aquí en los Estados Unidos. La SEC aprobó a los 11 que estaban en la lista. Voy a darle la palabra a Shonoli Basak, quien también cubre las criptomonedas. ¿Qué ha dicho la gente con la que has hablado? Bueno, es interesante porque ya tuvimos las aprobaciones iniciales y algunos emisores importantes ya han hecho declaraciones. Por ejemplo, Grayscale, uno de los más grandes, confirmó que su equipo ha recibido las aprobaciones regulatorias necesarias para incluir GBTC en NYSE Arca y que compartirá un comunicado de prensa en breve. Las empresas comenzarán a comercializar sus ETF mañana, por lo que será un gran día para estos emisores. Bueno, estamos recibiendo la confirmación de que se aprobó el Grayscale Bitcoin Trust. Algunos otros que también han sido aprobados son el ETF de Bitcoin Bitwise y el ETF de Bitcoin Hashtags. También se aprobaron las propuestas de iShares Bitcoin Trust y de Valkyrie Bitcoin Fund. Podría seguir nombrando los ETF aprobados, porque cada vez confirman más, como Vanek e Invesco. Estamos empezando a obtener la confirmación individual de cada uno. No es una gran sorpresa. Es decir, esperábamos que esto sucediera y los nombres que estamos viendo son los que saldrán primero. Aprobaron las 11 solicitudes. La ventaja del primer movimiento es muy importante en el mundo de los ETF. Cuando esto sucedió en los futuros, vimos que muchos activos fluían hacia el primero en salir. Mañana será interesante la guerra de tarifas. Hablamos de GBTC porque tienen un fondo de $30,000 millones. ¿Qué sucederá con esos activos? ¿Se mantendrán estables? ¿Bajarán o subirán? Será fascinante ver qué elige la gente a partir de ahora para invertir en Bitcoin. Pero me gustaría que nos tomemos un momento para reflexionar sobre lo histórico que es que la industria de Bitcoin haya obtenido esta aprobación después de tantos años. Las últimas 24 horas fueron muy complicadas. Cuando vimos la primera serie de presentaciones, surgieron muchas preguntas sobre cómo la SEC iba a llevar a cabo todo esto. Muchos no pudieron acceder a los archivos cuando se publicaron, en un momento los eliminaron. Las últimas 24 horas fueron confusas, incluso la última media hora. Pero aquí estamos. Aquí estamos y tenemos los titulares, que están llegando a Bloomberg. Kaylee, esta vez parece mucho más organizado con todos los titulares individuales sobre los diferentes ETF que se presentaron ante la SEC. ¿Qué más sabemos sobre cómo se va a comunicar la SEC con los inversores sobre este tema? Bueno, Scarlett, tienen todo muy claro en esta presentación, que está disponible en el sitio web de la SEC en este momento. No me sorprendería ver más declaraciones de la SEC en forma de un comunicado de prensa. O incluso escuchar algo del propio Gary Gensler, que es el presidente, dado lo delicada que es la comunicación en torno a este tema. Especialmente después de lo que sucedió ayer, porque quedó muy claro en qué información se puede confiar y en cuál no. También sabemos que esto generará muchas preguntas que los reguladores quizás tengan que responder ahora que aprobaron este producto en particular. Ahora que se negociarán los futuros de Bitcoin y los ETF de Bitcoin Spot. Significa que podríamos ver lo mismo con otros tokens. Podríamos ver un ETF de EtherSpot o un ETF de XRP Spot. Para ampliar toda la información económica ya me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez Zurich. Luis, buenas noches. Buenas noches, Valentina, un placer. Vamos a iniciar hablando del Bitcoin, esta criptomoneda sumamente polémica que trajo muchas noticias cuando Nayib Bukele decidió tomarla dentro de su país. Bueno, pues hoy fue noticia porque superó la barrera de los $100,000 en valor. Y por supuesto que Nayib Bukele está enarbolando la bandera de la victoria porque este criptoactivo ha incrementado su precio desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre. El detonante del día de ayer que provocó esa alza que
permitió superar la barrera de los $100,000 por Bitcoin fue la nominación de Paul Atkins para dirigir la Comisión de Valores en Estados Unidos. Recordemos que Atkins es un defensor de las criptomonedas y esta posición más la propuesta de Trump que decide anclar en el criptoactivo un fondo de reserva en Bitcoin para convertir a la nación en una capital mundial de las criptomonedas, por supuesto que ha generado mayor confianza en la misma. Pero como ya lo adelantaba Valentina, si hay un país que está disfrutando de este momento es El Salvador. Recordemos que esta nación en 2021 se convirtió en la primera nación que adopta el Bitcoin como moneda de curso legal, pero el gobierno de Nayib Bukele tuvo que hacer frente a una caída en el valor de la criptodivisa que en noviembre del año 2022, poco más de un año después de haber adoptado la criptomoneda como moneda de curso legal, el país perdió $67 millones, pues el valor que habían pagado por 2.381 Bitcoin fue de $106 millones. Pero Bukele tuvo su momento de gloria o de revancha, como lo quieran ver, y es que celebró con un mensaje en la red social X, antiguo Twitter, con un mensaje en el que se lee OA y allí agrega datos de medios financieros donde se observa que las reservas de esta criptomoneda ascienden a más de $600 millones. Pero lo mejor está en una publicación de Facebook donde destacó que las reservas valen 127,3% más de lo pagado en el año 2021 y atribuyó un valor de $344 millones. Para ampliar más sobre este tema nos acompaña desde Ciudad de México Eloísa Cadenas, directora de innovación de Monetae Exchange, a quien le damos la bienvenida y le consultamos, de acuerdo con el expresidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, sí existe una ganancia, pero esta es una ganancia no realizada porque se debe vender el criptoactivo. ¿Es necesario vender o existe alguna otra manera de poder consolidar ese incremento en El Salvador? ¿Cómo lo beneficia en la práctica? Es algo que se ha discutido en reiteradas ocasiones. Ahora muchos países están poniendo el foco en El Salvador, inversionistas, incluso, bueno, hay ya otros gobiernos que eventualmente se están fijando en la estrategia y que han tenido esa apertura gracias a este impulso que le ha dado el presidente Nayib Bukele y que al final pues es para el beneficio de la gente que está en El Salvador y que lo vemos como una estrategia positiva, ¿no? Más allá de lo negativo que se pueda pensar, esta estrategia específica con Bitcoin le ha traído cosas interesantes al país, como más inversión, más empresas que se quieren acercar para conocer más, incluso desde la parte regulatoria. ¿Y podrían otras naciones imitar lo hecho por El Salvador y establecer el Bitcoin como una moneda de curso legal? Probablemente no todos los países van a utilizar Bitcoin como moneda de curso legal, aunque ya muchos países aceptan Bitcoin como una forma de pago sin que necesariamente sean una moneda de curso legal. Hay muchos establecimientos en México, en Argentina, en Brasil, en fin, prácticamente en toda Latinoamérica es posible realizar un pago con Bitcoin y no necesariamente es moneda de curso legal. Lo que sí pienso que va a suceder en el corto plazo es que las tesorerías de los gobiernos van a empezar a tener alguna parte en Bitcoin. Por ejemplo, Estados Unidos es algo de lo que se ha hablado de manera recurrente y que incluso le ha dado este impulso al precio de Bitcoin, es que probablemente va a tener alguna parte de sus reservas en Bitcoin y esto pues va a ser muy importante y seguramente otros países lo van a empezar a replicar. Muchísimas gracias, Eloísa Cadenas, por ofrecernos este análisis respecto al Bitcoin. Recordemos también, Valentina, que además de El Salvador, República Centroafricana es una de las naciones que también cuenta con el Bitcoin como moneda de curso legal. Your embracing of crypto, very different from the previous administration. Strategic Petroleum Reserve like for crypto? Yeah, I think so. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, not just China, but others are embracing it and we want to be the head. We're going to be ahead of AI. We're going to be way ahead of AI and we've got to produce tremendous amounts of electricity. You know that it's unbelievable when you think that we need more than twice what we already have. If you think that's pretty for
a specific industry, but we'll be able to do it. We have Lee Zeldin in charge of the environment. He's going to be giving us very strong approvals, I think, and he's going to make sure everything's good and clean and proper, but he's going to give us very fast approvals. Bitcoin lo que nos aporta es un sistema de seguridad y de descentralización inigualable, que no habíamos visto nunca. Y para atesorar riqueza, para que los patrimonios puedan protegerse en un sistema inmutable, auditable, transparente y global, creo que no hay parangón. Bueno, esto no es consejo de inversión, yo siempre soy muy bullish con el futuro de Bitcoin, lo estamos viendo, porque ya no es solamente la adopción que puedan hacer los ciudadanos de a pie, que puedan hacer las personas, sino las instituciones y también los estados-nación. Yo creo que Bitcoin tiene todas las papeletas para convertirse en una reserva estratégica. Lo hemos visto ya en la conferencia de Nashville, donde Kennedy ya dijo que si él ganaba las elecciones comprarían Bitcoin hasta tener 4 millones de unidades. Donald Trump no fue tan ambicioso, dijo que los Bitcoin que ya están en custodia de Estados Unidos no se van a vender, pero estamos viendo movimientos a nivel estatal, y en cuanto uno de estos países dé el paso para atesorar Bitcoin como reserva, otros países le van a seguir, China, Rusia, la Unión Europea. Yo creo que tenemos una oportunidad, la Unión Europea, España, para tomarnos muy en serio lo que significa Bitcoin. ¿Qué supone eso en términos de precio? Pues para mí Bitcoin no tiene techo, y no tiene techo básicamente porque lo medimos en una unidad de cuenta que es infinita. Sin embargo, Bitcoin es matemáticamente escaso, no van a existir más de 21 millones de unidades. Y si esto se atesora por parte de instituciones y de estados-nación, pues el precio en 10 años, yo creo que por encima del $1.000.000 es ser conservador. La pregunta es, ¿cuál debería ser tu siguiente movimiento? Bueno, Michael Saylor tiene un plan para ti. Veamos si estás de acuerdo con él. ¿Tu consejo es comprar ahora o esperar un retroceso? Y cuando compre, Michael, ¿qué consejo tienes para las personas que escuchan sobre cómo hacerlo? ¿Deberían usar la estrategia del promedio del costo en dólares para Bitcoin o cuál es tu consejo? Creo que deberías pensar en Bitcoin como un activo de capital a largo plazo. Si tienes dinero que no necesitas durante 4 años, o mejor aún, durante 10 años, ponlo en un portafolio. Podrías mantener bienes raíces escasos y deseables, podrías mantener tus obras de arte favoritas, podrías mantener un portafolio de empresas que planeas conservar para siempre. Creo que una parte de eso es Bitcoin. Yo diría, haz dollar cost average en Bitcoin cada semestre. Transfiere algunos ahorros a largo plazo hacia Bitcoin. Espera mantenerlo allí durante una década o más, y no te preocupes demasiado por la volatilidad a corto plazo. Para resumir, a lo mejor resulta bien si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas. Gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Bitcoin representa una innovadora forma de entender y gestionar las finanzas, desafiando los sistemas monetarios tradicionales y ofreciendo una nueva perspectiva sobre la libertad financiera y la tecnología descentralizada. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. A medida que su adopción crece, su impacto en la economía mundial sigue siendo un tema de gran interés y potencial. Creo que todas las personas y naciones merecemos entender hacia dónde van las cosas y entender que Bitcoin es parte de la educación financiera que necesitamos. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con un amor sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. Si este video te gustó y te parece útil, compártelo con otras personas a las que les podría servir. Y no olvides que a continuación te dejo otro documental que te puede cambiar la forma de ver la realidad.
estatal. Y en cuanto uno de estos países dé el paso para atesorar Bitcoin como reserva, otros países le van a seguir, China, Rusia, la Unión Europea. Yo creo que tenemos una oportunidad, la Unión Europea, España, para tomarnos muy en serio lo que significa Bitcoin. ¿Qué supone eso en términos de precio? Pues para mí Bitcoin no tiene techo, y no tiene techo básicamente porque lo medimos en una unidad de cuenta que es infinita. Sin embargo, Bitcoin es matemáticamente escaso, no van a existir más de 21 millones de unidades. Y si esto se atesora por parte de instituciones y de Estados-nación, pues el precio en 10 años, yo creo que por encima del $1.000.000 es ser conservador.